Antropos. Y me hice maestro, que es hacerme creador. José Martí, 1853 a 1895. Hace algunos años, por la década de los 80, en San José de Costa Rica, nos reunimos en la casa del doctor Carlos González Orellana, un grupo de amigos quienes fuimos estudiantes de la gloriosa Escuela Normal Central para Varones. Centro educativo en el cual nos formamos. Hubo un principio que nos orientó en el ideal que para nosotros ser maestro es lograr la autoestima y revaloración del encanto por educar, como una responsabilidad central. De los nombres de aquella memorable reunión, no los recuerdo a todos. Pero sí algunos rasgos personales de cada uno de los presentes. Todos esos sí, tuvimos que escapar de la agresión de aquellos personajes oscuros, mandatados por el poder económico y político de ojitos de culebra que buscaban a sus víctimas, solo por el pecado de estar nosotros comprometidos con un pensamiento democrático, que nos impulsaba a luchar en contra de la injusticia en Guatemala. Ahí volví a saludar efusivamente al conejo Edgar Calderón, quien se había destacado como un farmacéutico. De joven fue dirigente en las jornadas de marzo y abril de 1962. Estaban otros compañeros como César Sulesio, quien pudo sigilosamente escabullirse de los verdugos que lo perseguían, solo por ser dirigente estudiantil en la Universidad de San Carlos. Entre los más jóvenes, viene a mi memoria el nombre de Amílcar Luna Palma, a quien le apodaban el Chelón Luna. Destaco a su vez, nombres como el filósofo Rodolfo Ortiz Amiel, autor de varios textos de filosofía y matemáticas, egresado en la década del 40 del siglo XX. Carlos González Orellana, autor de la Historia de la Educación en Guatemala, y un largo recorrido como docente. Jorge Mario García Laguardia, autor de varios libros de temas históricos y de jurisprudencia, así como de los derechos humanos. Docente por décadas de la Universidad Autónoma de México. No debo dejar en el tintero a Vinicio González, odontólogo y después convertido en sociólogo, perseguido por las huestes ultraconservadoras solo por el hecho de haber ostentado con orgullo la presidencia de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Otros normalistas que asistieron a esta recordada reunión de amigos exiliados dedicaron en Costa Rica tiempo para estudiar y trabajar, bajo el alero de un país en donde se viven los alcances de la democracia y el respeto a los derechos ciudadanos. Atrás habían quedado los peligros de aquellos cuerpos represivos que persiguieron y asesinaron a hombres y mujeres democráticos en las décadas del 70 y 80 del siglo XX. Esos momentos maravillosos de convivencia normalista fue la ocasión de haber grabado canciones e historias contadas a viva voz. De cómo Ortiz Amiel cantaba con tanta emoción y orgullo los versos de la huelga de Dolores. Grabar, por ejemplo, las anécdotas que se relataban de cada una de las promociones hasta llegar a los graduados del 80. Fue refrescante escuchar de la boca de los más viejos. Narrar todo aquello vivido bajo la dictadura de Jorge Ubico o de la alegría del gobierno revolucionario que estuvo presidido primero por un normalista como fue el doctor Juan José Arévalo Bermejo. Admirar la voz de González Orellana al escucharlo hablar con tanto entusiasmo y pausadamente, cuando fue viceministro de Educación con el gobierno de Jacobo Arbenz, o bien lo que nos dijo Jorge Mario, cuando su padre Mardoqueo García dirigió la Escuela Normal. Hubo anécdotas de la época del internado. De los juegos deportivos. De la marimba normalista. De los bailes en el hermoso Salón 6. De los concursos de oratoria bajo la campana colgada en uno de los corredores del edificio normalista. De la biblioteca y de sus profesores. De las huelgas. De los bullicios y los pleitos de patojos. Tanta historia en esa pequeña sala que acogía en ese momento a casi una treintena de guifas. Hubo debates entre gritos de uno y otro. Hasta pleitos entre amigos, a causa del etílico aguardiente. Afuera. En la calle, circulaban los secas del Instituto Central para Varones, quienes nos gritaban, porque no los dejamos entrar a la chupacoa. Jorge Mario le dio un empujón al conejo, y nunca supe por qué. A lo mejor lo quería abrazar como buen bolo que era y se resbaló. Nada de agresiones. Hubo solo risas, chistes, canciones huelgueras, anécdotas e historias. Toda una hermandad normalista reunida en un instante que apenas puedo recordar.
Hizo falta la cámara y grabadora para resguardar tanta historia de la escuela normal contada entre tragos y bocas. Otro día contaré otras pasadas, de otros momentos.